Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Estudiemos Juntos la Biblia. Hoy vamos a continuar, después de terminar la semana pasada, Isaías con el libro de Jeremías, que es otro de los profetas mayores. Jeremías inició su ministerio siendo todavía un niño, por eso está fotico así de niño, que le alcanzamos a tomar. Bueno, el contexto. El ministerio de Jeremías se extendió por muchas décadas. Había una esperanza de que Judá iba a lograr salir de esa nube negra en la que estaba, donde hacía cosas mal, donde el pueblo estaba haciendo idolatría, el pueblo no confiaba en el Señor, y parecía que iba a lograr salir de eso, pero al final no lo hace y el reino de Judá se acaba para siempre. Cuando esto pasa, pues ya Israel no existía, a Israel ya lo había conquistado a Siria, entonces pues era como la alternativa que tenía el Señor mandar a ese profeta para que la gente de verdad se convirtiera, cosa que no pasó. Vamos a ver cómo eso no sucedió. ¿Cómo fue el llamado de ese Jeremías? Pues y lo que encontramos en el libro, en Jeremías se recopilan todos los anuncios que le dio Jehová al profeta, y se recopila lo que él le pedía a ese pueblo de Judá que hiciera. Voy a leer el capítulo 1, versículos 5 y 6, dice así: Antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Entonces volvemos a ver aquí lo que suele suceder. El Señor tiene un propósito divino con cada uno de nosotros. El Señor decide qué vamos a hacer y nos da la alternativa de hacerlo. Nos deja que sigamos ese propósito y pone en nuestro corazón lo que deberíamos hacer. Pero muchas veces, como también le pasó a Moisés y como le pasó a varios, como le pasó también a varios profetas, como que dicen, no, es que yo no puedo porque aquí él dice que él es pequeño, yo soy un niño, no sé hablar, entonces yo cómo voy a hacer eso. Cuando el Señor nos da esa tarea, cuando Él decide poner ese propósito en nuestro corazón, pues Él se encarga. El que hace la obra es el Señor en nosotros, no nosotros por sí mismos. Si nosotros lo tuviéramos que hacer, con nuestras fuerzas no lo lograríamos. Pero como el Señor nos pone eso, Él nos da las herramientas y nos dota de esos dones que necesitamos para lograr esa tarea. Entonces, cuando aquí vemos que era un niño todavía, cuando es llamado Jeremías era un niño, y siente la misma desconfianza que sintió Moisés, de, oye, es que yo no sé hablar, yo soy tartamudo, no me mandes a mí, no me ha ido bien. Entonces, esas son las mismas excusas que uno da cuando le toca hacer las cosas que debe hacer y para las que el Señor lo ha preparado. Entonces, aquí el mensaje es, nosotros sigamos lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, que Él se encarga de darnos las herramientas para sacar adelante esa tarea. Dice en Jeremías 1, 7 al 10, perdón, me faltó un 0. Dice, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Esto es una misión poderosa. Aquí vemos qué es lo que tiene que hacer un profeta. Entonces, él lo que hace ante esa negativa o ante ese temor que tiene Jeremías, lo que hace Jehová es, primero que todo, poner sus palabras en la boca de Jeremías. Miren, es esa cosa tan hermosa que uno, el Señor, le pone la mano encima para que uno tenga sus palabras en la boca. Eso es espectacular. Y el Señor le dice que Él lo va a librar. ¿Y cuál es esa tarea que tiene Él? Que va a estar puesto sobre naciones. Aquí lo que vemos es que va a tener una tarea de mucha excelencia y de mucho respeto, que se supone que los pueblos deberían respetarlo y que deberían darle como tener cierto grado de trato especial con él, porque es una persona que ha puesto Jehová. Vamos a ver que no es tan así. ¿Qué tiene que hacer un profeta? Tiene que arrancar y destruir. ¿Por qué tienen que arrancar y destruir? Porque hay un montón de basura que han plantado en los corazones del pueblo, que han plantado en nuestro corazón, en nuestras vidas, que nosotros pensamos que es real. Hay un montón de cosas que nosotros creemos que por hacerlas vamos a ganar, o somos mejores o somos buenos, que no es verdad. Por eso dice que tiene que arrancar y destruir. Eso que tiene que hacer es cambiar nuestros corazones. Tiene que arruinar,
para arruinar y para derribar, o sea, lo ha puesto para las dos cosas, para arruinar, para dañar eso que tenemos, que pensamos que es lo mejor que tenemos, Él lo va a arruinar y lo va a derribar, para al final edificar y plantar. Entonces, es una tarea espectacular la que tiene Jeremías. Él tiene que sacar todo eso que tiene el pueblo de Judá y los pueblos vecinos, todo eso que él ve que no sirve, lo va a quitar, lo va a arrancar, lo va a destruir, lo va a arruinar y lo va a derribar para después edificar y plantar. Entonces, ese es un mensaje clarísimo de cuál es la labor del profeta. ¿Qué hace el profeta? El profeta al final lo que hace es construir y construir sobre una base que es una roca fuerte, que obviamente es Jesús. La roca fuerte sobre la que edificamos nosotros debe ser Jesús. No deben ser nuestras propias convicciones, nuestras propias filosofías, el pensar que somos buenos y correctos y especiales y que el Señor así nos va a ver. No, nosotros somos como trapos de inmundicia. Pero el Señor, al enviar a su Hijo a esta tierra a morir por nosotros, nos hizo por gracia el inmenso favor de hacernos sus hijos cuando lo aceptamos. Porque aquí es donde viene el tema, y es que para que pueda hacer Jeremías todas estas cosas sobre esas naciones, sobre esos reinos y sobre cada uno de los seres humanos, tiene esa persona que aceptarlo, porque el Señor no obliga absolutamente a nadie. El Señor no le va a decir a Pepito que a la fuerza, o no le va a decir a usted, usted lo tiene que hacer y punto. No, Él no obliga. Él simplemente nos da la alternativa. Entonces, que nosotros seamos tierra fértil para que de verdad arranquen y destruyan todo eso que nos sirve en nosotros, que lo arruinen, que lo derriben y que más bien nos edifiquen y planten en el Señor Jesús. Después vamos a ver aquí la predicación del arrepentimiento y la advertencia del desastre. Aquí ya empieza Jeremías con su labor profética en el pueblo. Dice así en Jeremías el 1:12, el 16 y el 18 y 19. Dice, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra, y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Entonces, lo que estamos viendo acá es que va a tener que romper un montón de cosas Jeremías, porque esta gente es gente que hace sus ídolos con sus manos, construye el muñequito y empieza a adorar a ese muñequito y le pide cosas a ese muñeco que no significa nada, a un muñeco que él mismo construyó, ya sea con oro, ya sea con madera, con el material que sea, él lo hace con sus manos y le pide y adora a ese Dios, en vez de adorar al Dios verdadero. En vez de adorar a Jehová, él decide que ese Dios es el que le va a hacer todo. Y por eso le dice que Jeremías va a estar contra esa gente. Y que va a hacer, y que él lo va a poner como muro y que él no va a dejar que nadie le haga nada. ¿Qué pasa? Él va a recibir de parte de todo Judá, de parte del pueblo, de los sacerdotes y de parte de los príncipes, él va a recibir, pues, lo que no les va a gustar. Él va a recibir su falta de creer, él va a recibir quejas, reclamos, él va a recibir críticas, él va a estar en la palestra pública porque todos van a querer decir que no está diciendo lo correcto, que es lo que le pasa a los pueblos necios. Y tendríamos que nosotros evaluar qué es lo que está pasando en este momento en Colombia. Han decidido un montón de cosas que no están bien, piensan que a punta de alianzas estratégicas van a lograr sacar cosas adelante, pero en realidad están llenos de esa idolatría. Y todas las personas que piensan que por votar por un candidato, ese candidato va a cambiar el país, están equivocadísimas, porque es que ningún candidato va a cambiar este país. El único que puede cambiar este país es cada uno de nosotros volviéndonos hacia Dios, buscando a Dios y haciendo lo que Él quiere para cada uno y haciendo lo que Él quiere en el país. Entonces, ese es lo que la tarea tan dura que tiene que hacer Él, es ir contra toda esa gente y mostrarles que están equivocados y ellos van a pelear contra Él. Pero lo más lindo es que Jehová le dice que no lo van a vencer porque Él está con Jeremías. Entonces, tengamos la certeza de que el Señor siempre está con nosotros en todo lo que hacemos y Él es el que permite que esa labor, por ardua que parezca, por dura, por difícil, salga adelante porque Él es el que nos empodera.
¿Cuáles son esos pecados del pueblo? Eso lo vamos a ver en el capítulo 2 al 11. El primero es el culto a las imágenes. Creo que esto lo hemos repetido a través de cada uno de los libros de la Biblia que hemos visto, y es como el Señor aborrece que se adoren imágenes. Y adoración a imágenes es cualquier cosa frente a la que yo me postro y a la que le pido algo. O sea, una virgen, sea un Cristo, sea cualquier cosa. Yo no puedo adorar imágenes porque eso está absolutamente prohibido, y lo dice el Señor. Entonces dice Jeremías en el capítulo 2, versículo 27, que dicen a un leño: mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen: levántanos y líbranos. Entonces eso es lo que pasa con los ídolos. Cuando yo decido que voy a adorar a un santo, al tal santo, San Jacinto, y yo le pido a San Jacinto que me dé cosas y no sé qué, y San Jacinto pues obviamente no hace nada. Resulta que cuando yo ya me veo que estoy en la dificultad más terrible, lo que hago es busco al Señor. Entonces la pregunta es: ¿por qué no buscamos al Señor desde el principio? ¿Por qué tenemos que tratar de buscar a uno intermedio que no hace nada, que es un leño, que es un pedazo de oro, que es una piedra? ¿Por qué tenemos que buscar a ese ser sabiendo que el Señor aborrece eso? Entonces ese pueblo está lleno de culto a las imágenes, a pesar de que Dios les mostró de todas las maneras posibles, desde que los sacó de Egipto y desde antes, que le mostró a Abraham, que le mostró a Isaac, a Jacob, a todos. El pueblo sigue rindiendo culto a las imágenes, sabiendo que eso es lo que aborrece el Señor. Eso no lo van a dejar hasta que después de mucho tiempo ellos ya regresen del exilio. El segundo pecado grave del pueblo es que rinde culto a otros seres distintos a Dios, que está relacionado con lo mismo, pero aquí uno es el culto a las imágenes, y este es que ellos deciden que hay otros dioses, que hay otros seres que le pueden dar a ellos lo que ellos quieren. Dice en el capítulo 7, versículo 18 de Jeremías: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. La reina del cielo, yo creo que ya todos al escuchar eso sabemos quién es. La veneración a María es una cosa que empieza cuando se genera ese casamiento extraño entre los romanos y la cristiandad. Entonces, ¿qué pasa? Que simplemente cogen todas esas imágenes de dioses romanos y quieren: listo, vengan aquí los cristianos, tranquilos, ustedes pueden venir aquí y pueden extender su religión, ¿cierto? Pero como no podemos, no vamos a votar todas las imágenes que tenemos de todos los dioses romanos, simplemente los vamos a hacer parecer como dioses que están en la Biblia. Entonces cogen a la diosa del cielo, que es Astarot, la cogen y la vuelven la reina del cielo, para que los cristianos la veneren, una cosa que no acepta el Señor y que está claramente aquí recogido en la Biblia. ¿Por qué lo hacen? Porque estaban interesados en que la gente siguiera incumpliendo lo que decía la Biblia. A nadie le interesaba que hiciéramos caso de lo que el Señor nos había dejado. Simplemente hacían lo que hacían. Entonces aquí es clarísimo: el Señor va y recoge la leña, el papá va y recoge la leña, encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacerle tortas a la reina del cielo. O sea, todos están haciendo un trabajo para esa reina del cielo, para que al final no les haga nada, porque esa reina del cielo no hace nada. El que hace es Dios, y nosotros, Él no acepta que no le rendamos culto a ningún otro ser. Entonces, para las personas que creen que no, es que yo a María no le pido, yo a María no la venero, eso no está bien. O sea, tú a María nada. María es la madre de Jesús. No, nadie lo va a negar. Era virgen cuando la seleccionó, y el ángel fue y le dijo que bendita eres tú entre todas las mujeres. Eso pasó. Y María fue la madre de Jesús. Y cuando Jesús explicó quién eran sus hermanos y quién era su madre, dijo: son todos los que me obedecen. Ahí él no dijo: es que por favor pídanle a mi mamá, que mi mamá les va a conceder las cosas. Nunca dijo Jesús eso. En las escrituras en ninguna parte está. Entonces hagamos lo que dice la palabra y sigamos lo que dice la palabra y rompamos con esa idolatría que no le hace bien a nadie, no le hace bien al que lo está haciendo, porque va a perder su alma. Y creo que perder la vida eterna es estar todo el tiempo, o sea, es tener esta vida pues sin nada, sin ningún fruto, y la vida eterna peor.
Entonces tenemos que evaluar eso. Dicen que viven espiritualmente al margen de la voluntad de Dios, hacen lo que quieren. En el capítulo 2, versículo 31 dice, oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres? Nunca más vendremos a ti. Miren esto, o sea, el Señor es el que les ha dado todo, el Señor es el que promete y cumple todas las cosas que Él hace, pero ellos no le creen y prefieren creer a otros dioses, prefieren arrodillarse ante las imágenes, prefieren rendirle culto a la reina del cielo y no rendirle culto al verdadero Dios. Dice en Jeremías 10:23, conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Entonces aquí lo que está diciendo, el Señor es el que se encarga de nosotros, el Señor es el que nos cuida, pero como yo lo dije antes, Él quiere que tomemos una decisión y Él no va a obligar a nadie a que le crea, no va a obligar a nadie a que cumpla sus planes, simplemente si no le creemos, estamos en la libertad de no hacerlo, pero o sea, vamos a tener en la vida eterna, vamos a tener una vida eterna terrible. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar y el cambio está en nosotros. La cuarta es que niegan que Dios actúe. Según ellos, Dios no actúa. Dice en el capítulo 5, versículo 12. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Esto es terrible porque ellos dicen eso y van a pasar por espada. El pueblo de Israel va a sufrir calamidades terribles estando en el exilio. Las personas que se quedan también van a sufrir porque siguen sin creer. Todo esto es una cosa que se mantiene y tenemos que ver en nuestra sociedad cómo pasa también. Esto está escrito hace muchos siglos y eso pasó y sigue pasando actualmente, que es lo más doloroso. Yo pienso que si nosotros sabemos que a alguien más le pasó y que tenemos una experiencia que no es vivida por nosotros, pero que la conocemos porque nos está diciendo esto la escritura, deberíamos tomar acciones para que no nos pase en nuestra generación. Y lo que pasa es que está pasando. Les falta vergüenza, dice así, en capítulo 6, versículo 15. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. O sea, no tienen vergüenza, hacen lo que quieren y no se arrepienten. Ellos piensan que están haciendo bien. Esos pecados apartaban de ellos todo el bien. Dice en el capítulo 5, versículo 25. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Cuando nosotros recibimos nuestro merecido por las cosas que hacemos, siempre culpamos a otros, que lo habíamos visto en otros libros. Siempre la culpa no la tengo yo, sino la tiene mi vecino que me sugirió la solución, o una persona que pasaba y me dio un consejo, o alguien que gritó algo por allá. O sea, nunca asumimos que el error es nuestro. Lo que recibimos es porque nosotros nos lo merecemos. Y si no nos apartamos nosotros, si nos apartamos de Jehová, vamos a recibir cosas que no son tan buenas, y eso es porque nos lo merecemos. Jeremías nos da unos pasos que son indispensables para que nosotros, como pueblo de Dios, hagamos de verdad lo que Él quiere y recibamos esa vida eterna y esa salvación que se recibe. Ya sabemos que solamente es por creer, por la fe. Dice de primeras que la salvación solo está en Dios, no en la Reina del Cielo, no en otros intercesores, ni en imágenes. Eso es lo primero. ¿Qué quiere decir que la salvación solo está en Dios? Si yo sé y creo que Jesús vino a esta tierra para salvarme, para levantarse de los muertos, para morir, para resucitar al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. Si yo sé eso y que ese sacrificio no lo hizo Dios porque quería hacerlo, no lo hizo porque quería que nosotros fuéramos salvos, porque nos ama con un amor profundo y fue capaz de entregar a su Hijo para que muriera en nuestras propias manos, por nuestros propios pecados, por los pecados, y yo tengo que pensar, no por los pecados que cometió Pepito, por los pecados que yo cometí. Por los pecados que yo cometí, el Señor murió. Si sé eso y creo eso, el Señor me va a salvar. Y no voy a tener un destino fatal, ni mucho menos, porque así yo muera en esta tierra, voy a tener vida eterna. Los judíos querían llevar a cabo algo útil en términos espirituales, tenían que quitar ese prepucio de sus corazones. ¿Qué significa eso? Pues que ellos tenían que cambiar ese corazón de piedra, que el Señor hace la transformación. Ellos ni siquiera es que lo tengan que hacer una operación, una cirugía, no, el Señor se encarga. Pero ellos
O sea, cada uno de nosotros tiene que hacerlo. Cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión de verdad de quitar ese prepucio de nuestros corazones, esa telita que tenemos de nuestros corazones que no hace bien, y más bien buscar al Señor y lograr o sea, creerle y hacer las cosas de la manera correcta. En ese momentico para... Ya. ¿Aló? Perdón, ¿qué? Ya, listo. La única manera en que podemos encontrar, de poder encontrarse con Dios era volver a los caminos antiguos. ¿Qué es volver a los caminos antiguos? Está en el capítulo 6, versículo 16. Es volver a eso que enseña la Biblia, a eso que dejó escrito Moisés y que habían escrito los profetas. Hacer lo que el Señor quiere que hagamos, es escucharlo y obedecer. Si nosotros no lo hacemos, no hay posibilidad de salvación. Yo no puedo pensar que porque yo hago obras buenas, que porque yo doy limosna, que porque yo ayudo a una persona, yo voy a ser salvo. Porque por las obras y por la ley nadie se salva. Solo nos salva la fe. El profeta llegó a estar bastante cansado porque estar predicándole a un pueblo de oídos sordos, a un pueblo necio, era bastante terrible. Los profetas tienen la costumbre de señalar esas piezas que no encajan. Los profetas tienen esa visión de lo que está pasando en la sociedad, una visión panorámica de lo que está pasando en esa sociedad y la visión vista desde los ojos de Dios. Ellos saben lo que el Señor quiere que esa sociedad haga, cuál es la respuesta que está esperando, y ellos ven que eso no pasa. Ellos ven que la sociedad sigue igual o peor, que se burlan del profeta, que hacen lo que no le agrada a Dios, y ellos tienen esa responsabilidad de hacer que el pueblo se dé cuenta que las cosas están pasando de verdad y que si no toman una decisión se van a perder. Y eso es lo que, o sea, el profeta estaba cansado de tanto decirle al pueblo que lo que tenía que hacer y no lo obedecía. Dice en Jeremías 12:1, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Acordémonos que esa es una pregunta que en muchos versículos existe, donde la gente se pregunta, ¿por qué les va bien a los malos? Y la respuesta que nos da el Señor es, nosotros no nos tenemos que preocupar por eso, porque los malos van a recibir su castigo, los malos van a recibir su juicio. Preocupémonos por qué estamos haciendo nosotros para cambiar nuestro camino y para lograr ser luz a las naciones, como eran esos profetas en esa época. Que un profeta iluminaba a todo Judá, le mostraba a todo Judá lo que tenían que hacer, y Judá no obedecía. ¿Cuáles señales recibe Jeremías? Bueno, Jeremías recibe la señal del cinturón podrido, que voy a contar un poquito lo que es. El Señor le pide que coja un cinturón de lino, que lo meta entre las rocas en un río. Después, con el tiempo, le dice que vaya y lo saque, pues obviamente el cinturón está podrido, y él se lo muestra ese cinturón al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel vea lo que está pasando. Y tiene tantas señales que él hace, o sea, es como si Jeremías fuera un actor. Entonces Jeremías les interpreta como obras a ellos van y lo ven, y cuando no entienden, él les explica lo que quiere decir eso. Y a pesar de todo lo que hace, tiene la señal de las tinajas llenas, que está en el capítulo 13, versículos del 1 al 14, tiene la señal de la sequía, que está en el capítulo 14, del 1 al 2, tiene la señal del alfarero y el barro, que está en el capítulo 18, versículos 1 y 2, tiene la señal de la vasija rota, que está en el capítulo 19, versículos del 1 al 2, donde muestra que es que a Judá, perdón, lo van a llevar en cautiverio. Y ellos no hacen caso, donde muestra que Judá está haciendo lo que no corresponde y que Judá es como una vasija que tiene que romper, que el alfarero tiene que volver a hacer, que, bueno, él les muestra de todas las formas posibles, haciéndoles como dramatizaciones, diríamos en esta época, pero el pueblo no entiende. Ellos no entienden qué es lo que les está diciendo. Tienen ese corazón tan duro que no llegan a captar lo que el profeta está haciendo para lograr que ellos entiendan eso. Es muy dramático Jeremías en eso que hace, y por eso pues obviamente va a recibir burlas, pero lo hace con ese amor hacia ese pueblo, que es un pueblo corrompido y que no hace caso. Dice en Jeremías 15, del 19 al 21. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti
y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. O sea, el Señor quiere restaurarnos, el Señor quiere que nos convirtamos y el Señor quiere estar con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. No es tan difícil, es creer, es saber ese sacrificio que el Señor hizo al enviar a su Hijo, es conocerlo, es ir a su palabra, ver qué es lo que Él quiere, es pedirle consejo, es orar, eso es lo que el Señor quiere. Y eso era lo que estaba diciendo Jeremías a ellos, pero no hacían caso. O sea, Jeremías hacía todo para mostrarles, miren, miren, miren lo que pasa con la vasija rota, miren lo que pasa con la sequía que viene, pero ellos no querían eso, ellos no querían aceptar, ellos pensaban que estaban bien. Y esto pasa ahora, esto pasa en este momento, cuando los políticos deciden hacer alianzas y nombrar, por ejemplo, un vicepresidente transexual, porque es que eso es lo que está de moda. Entonces, qué chévere si yo nombro a un vicepresidente transexual, porque es que, claro, así voy a ganar más votos. Eso no es verdad, o sea, están dejándose llevar por lo que el mundo quiere, no por lo que el Señor dice en su palabra. Y al hacer eso, estamos todos errando, y al seguir esas cosas que el Señor no quiere, pues estamos cometiendo un error. Dice en el capítulo 20, versículo 11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. El Señor respalda a los que lo siguen. El Señor no deja que nos pueden venir cosas tristes, nos pueden venir cosas que no sean tan bonitas y tan felices, pero el Señor está con nosotros hasta el final de los tiempos. Él no nos va a dejar y va a hacer que esas personas que se oponen, que esas personas que hacen que no estemos bien, que esas personas reciban esa justicia de él, que la justicia divina, como lo vimos, es perfecta. En el capítulo 26, versículo 15 dice, mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Aquí pasa una cosa terrible. El pueblo, ya cansado de Jeremías, ninguno quiere a Jeremías, o sea, Jeremías es el más odiado de todo Judá. Todo lo que él dice les parece fastidioso, les parece que es molesto, no quieren que esté ya diciendo más que van a ser llevados en cautiverio. Ellos quieren escuchar cosas bonitas, cosas chéveres que les llenen el corazón. Pero Jeremías tiene que cumplir con esa misión que le dio Jehová. ¿Y qué hacen? Seguir diciendo lo que no debe decir. Entonces se ponen en contra y lo quieren matar. Y él les deja claro, ustedes pueden matarme. O sea, mi vida está en sus manos, pero al final el que me cuida es Jehová. Ustedes verán lo que hacen. Si me matan, ustedes están echando mi sangre sobre sus cabezas. O sea, el profeta es clarísimo y al profeta no le da miedo morir. El profeta sabe que puede morir de una muerte espantosa y no le da miedo porque él está cumpliendo con la tarea que le puso Jehová. ¿Será que nosotros somos así? ¿Que estamos dispuestos a ir a morir porque tenemos que cumplir con la tarea que nos puso el Señor? Eso es una cosa en la que tendríamos que pensar, porque eso no es así de fácil. Dice el Señor, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Este es un versículo, dos versículos hermosos del capítulo 29, el 12 y el 13, que dejan claro cómo el Señor, a pesar de que nosotros somos resabiados, que somos aquí, como puse este dibujito acá, como burros, que no hacemos caso, que no, si nosotros de verdad decidimos buscar al Señor, el Señor nos va a escuchar. Y esto es hermoso, en este momento lo podemos hacer. Va a llegar un momento en que ya no vamos a poder buscarlo, porque así lo busquemos no lo vamos a encontrar. Pero en este momento el Señor tiene la puerta abierta para que lo busquemos y lo encontremos, si lo buscamos de todo corazón. Que esa es otra cosa, ¿no? No es buscar por buscar o pensar que, bueno, me dijeron que ahora yo voy a tratar de orar hoy, vamos a ver. No, es de verdad de corazón quererlo, de corazón amarlo e ir a su palabra. Dice en el capítulo 29, 18 y 19, los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, por burla y por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he arrojado, por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado. O sea,
pueblo resabiado que somos nosotros, o sea, que es este pueblo que son cada una de las naciones de esta tierra, que no escuchan lo que quiere decir el Señor. Y por no escuchar, miren lo que vamos a recibir: espada, hambre y pestilencia. Eso vamos a hacer escarnio de todos los reinos. Entonces, esto es, vamos a hacer la burla, la afrenta de todas las naciones, para todas las naciones. O sea, esto no es una cosa bonita. Lo que nos espera si nosotros no tomamos la decisión es terrible. Y este es el momento en que debemos alzar nuestros ojos al cielo y pedirle al Señor que nos salve y que nos ayude y que sea Él el que nos muestra cuál es el camino. Y el camino está señalado en su palabra. Cuando nosotros leemos la Biblia encontramos que ahí está el camino. Esa es la verdad. La Biblia no tiene errores, la Biblia es perfecta, porque el Señor se encargó de poner gente perfecta que hiciera, pues, perfecta no porque sea gente buena, sino gente de corazón conectado con Él, para que pusiera en la palabra lo que nosotros necesitamos. Entonces, es nuestra decisión. Todo el tiempo los profetas van a decir esto y vamos a escuchar como todos los profetas reciben esa burla, reciben la afrenta, a muchos los tratan de matar, pero ellos tienen que seguir haciendo su tarea y no la van a dejar de hacer. Y aquí viene lo más hermoso, que es el nuevo pacto. Entonces dice en el capítulo 31, versículos 27 y 28. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. O sea, ese pueblo de Israel que está tan mal, que está haciendo lo que no debe, pues, ha generado toda esa idolatría y ha hecho esas cosas malas, ese pueblo tiene una esperanza, porque el Señor quiere volver a reedificar, el Señor quiere sembrar esa casa y que salgan nuevos retoños y que esos retoños le crean. Y eso es lo que Él quiere con nosotros. Ya Israel somos nosotros. Ese es el nuevo pacto que sella Jesús cuando viene a esta tierra. Entonces, es la esperanza, es la posibilidad de conocer profundamente a nuestro Señor y de saber que todo lo que Él ha hecho es perfecto. De los capítulos 33 al 45 es el cumplimiento. Dice, voy a leer aquí un versículo de Deuteronomio 18:22 que dice: si el profeta, porque ¿cómo podemos reconocer si un profeta es verdadero o no es verdadero? Aquí, aquí está la enseñanza de cómo lo podemos conocer. Dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Entonces, para nosotros saber si un profeta, una persona que se dice profeta, que en esta época es muy normal que uno encuentre, yo soy el profeta Natanael, yo soy el profeta Pepito, eso no es verdad. O sea, nadie se puede denominar profeta porque el que nombra a los profetas es el Señor. Y esos profetas no están diciendo todo el tiempo que son profetas, para nada. Generalmente los profetas no aceptan que son profetas. Entonces, aquí este versículo lo que deja claro es que podemos reconocer a un profeta cuando lo que él habla se cumple. Si no, ese profeta ha hablado por sí. O sea, no es un profeta, es un hombre y ha hablado por sí mismo y no tiene ni idea de lo que está diciendo. Dice en Jeremías 33, el 1 y el 3. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Los profetas tienen que recibir persecución, tienen que aguantar todo lo que ya les he dicho de las burlas y todo eso, eso lo tiene que hacer el profeta. Jeremías fue durísimo porque a Jeremías lo tuvieron, lo metieron en un pozo, bueno, le hicieron todo lo que pudieron porque, como les digo, el pueblo no quería escuchar esa verdad que estaba diciendo Jeremías. Muchas veces cuando las personas están diciendo las cosas que a nosotros no nos agradan, hacemos oídos sordos. Si alguien nos da una sugerencia y a nosotros no nos gusta, es que yo soy así, yo no voy a cambiar, es que esa es mi manera de ser, o a mí no me interesa lo que tú pienses, yo pienso de una manera distinta. A veces el Señor lo que quiere es que escuchemos las palabras de la persona que nos está hablando y simplemente las pongamos en nuestro corazón y las escuchemos y ya. No ser orgullosos y no pensar que cuando una persona nos dice algo es por malo, sino que a lo mejor puede haber algo de verdad en eso. Yo puedo escuchar eso si veo que eso no es para mí, pues ya, simplemente lo desecho. Pero hay cosas que a veces nos dice la gente, que nos pueden decir nuestros papás,
Y uno dice, no, eso que me dijo nada que ver. Y al final uno dice, ay, tenía razón mi mamá, tenía razón mi papá. Entonces, hay que escuchar a esas personas, y a Jeremías el pueblo no lo quería escuchar. El pueblo estaba cerrado de oídos, no quería verlo, él hacía todo para que ellos volvieran a Dios y ellos no querían hacerlo porque eran un pueblo soberbio, porque se creían que se las sabían todas. Dice en el capítulo 33, versículos 14 y 16. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que ha hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá, que he hablado. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se llamará Jehová justicia nuestra. Pues aquí me imagino que es claro que está hablando de ese renuevo de justicia que es Jesús, que viene de David. Entonces, todos los profetas están diciendo que viene ese Mesías. Están diciendo que el Señor directamente, el Señor Jehová va a venir a esta tierra a hacer esa obra maravillosa. Y eso es una cosa que en ninguna de las filosofías que existen en el mundo, ninguno ha pensado nunca que es que el Dios en el que crean va a sacrificarse enviando a su hijo para que muera por los pecados de alguien. Los dioses de la antigüedad eran dioses que se preocupaban por sí mismos, que se preocupaban por que les gustaba una mujer y tomaban esa mujer. O sea, ese es el tipo de dioses que tenían los antiguos griegos, los antiguos romanos. Entonces, si hablamos de Zeus, que es el padre de los dioses, entonces Zeus hacía lo que quería, y sus hijas eran, mejor dicho, las niñas bonitas, y cada vez que querían hacían cosas malas, y le hacían cosas malas a los hombres. Entonces eso no es, ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios justo, que no puede declararnos justos a nosotros porque nosotros somos pecadores y por lo tanto nos declara injustos. Pero para hacernos justos manda a Jesús, y aquí ya lo deja claro también Jeremías, manda a Jesús para que nosotros seamos salvos y para aceptar esa salvación. Jeremías le advirtió al rey Sedequías que Jerusalén iba a ser arrasada por el rey de Babilonia. En el capítulo 34, versículos de 7 al 8, dice, avergonzó a los judíos mostrando cómo los recabitas sí eran íntegros siguiendo los mandatos de Jonadab. Había un pueblo que se llamaba los recabitas, y los recabitas tenían un mandato de su padre, que el mandato decía que no podían tomar vino, que bajo ninguna circunstancia podían tomar vino y tenían que vivir en tiendas. Y ellos, o sea, porque obedecían lo que les ha dicho su padre, no hacían eso. Entonces, lo que hace el Señor es que le dice a Jeremías que los llame, que los invite al templo y que los invite a tomar vino. Y él los invita y ellos no aceptan. Y entonces él dice, ¿ustedes por qué no aceptan esto? Y ellos le dicen, porque es que nuestro padre Jonadab nos dejó esa instrucción y nosotros la cumplimos. ¿Qué le estaba pidiendo el Señor a Israel? Pues que cumplieran lo que él había dicho, pero ellos no querían. Ellos no querían hacerlo. El rey quema el libro, donde lo que hace Jeremías es que escribe un libro para que el rey lo lea, y el rey hace quemar ese libro. Y el libro no lo escribe Jeremías, lo escribe Baruch, que es su secretario. Entonces, ¿qué hace el Señor? Le dice, no te preocupes, escribe otra vez ese libro, vuelve a escribir, inclusive pon más cosas ahí, porque pues ellos no quieren escuchar, pero vamos a dejar el libro con las cosas que se les están diciendo y que ellos no han querido oír. O sea, ese rey estaba haciendo oídos sordos a todo lo que le decía Jeremías, y por temor, seguramente, porque no quería que eso pasara y pensaba que si Jeremías dejaba de decirlo no iba a pasar, decidió quemar ese libro que era escrito por Baruch, pero dictado por el Señor por intermedio de Jeremías. En los capítulos 37 y 38, Jeremías es enviado otra vez a prisión, lo arrojan en una cisterna esperando que muera. Era muy chévere la vida de Jeremías, como se la tuvo que pasar desde que era chiquito con ese pueblo tan terco. En los capítulos 39 al 41, Jerusalén cae ante Babilonia, y Gedalías no logra tener un sustituto a causa de la perversión que invadía totalmente a Judá. Entonces, ya el pueblo no da más, definitivamente llega a Babilonia, invade Jerusalén. Y dicen, pues hasta aquí llegamos, se cumple todo lo que ha venido diciendo Jeremías, se cumple en ese momento. Entonces, pero dejan unas personas allá en Israel. Jeremías les dice, pues no, ya, tranquilos, que los lleve el rey de Babilonia, ustedes no sigan en pelea con el rey de Babilonia. El rey de Babilonia es un enviado de Jehová, hagan caso, pero ellos no hacen caso. Y miren lo que pasa aquí en el capítulo 42, del 2 al 4, dice, y dijeron al profeta Jeremías,
acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo, he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no os reservaré palabra. Entonces, resulta que esos que quedaron, ese pueblo, ese pequeño pueblo, un pedacito chiquito de personas que quedaron ahí en Jerusalén, deciden que, pues, que quieren escuchar ya a Jeremías. Se dieron cuenta que Jeremías tenía toda la razón, que estaba haciendo las cosas, que estaba el pueblo haciendo las cosas como no eran, y dijeron, listo, Jeremías, ¿sabe que consulte a Jehová y díganos qué tenemos que hacer? Y Jeremías les dice, perfecto, voy a consultar a Jehová por ustedes. Y resulta que son un pueblo tan falto de entendimiento que cuando Jeremías les dice, mire, ustedes lo que tienen que hacer es quedarse bajo el rey de Babilonia, estar tranquilos, no se vayan a ir para Egipto, sigan acá, quédense viviendo acá, acepten a Gedalías, o sea, no se preocupen, hagan las cosas bien como yo les estoy diciendo, ellos no van a hacer caso. Entonces Jeremías está con ese pueblo, con esos animales cerrados que no quieren escuchar y no hacen caso, a pesar de que ya Jeremías les había demostrado que todo lo que él dijo pasó. Y ellos se van hacia Egipto, que es una cosa que el Señor les ha prohibido, porque les dice que no deben ir a Egipto. Y él les advierte, pero ellos siguen en lo mismo, y el Señor dice que estando en Egipto los va a destruir. Pero el pueblo siente que no importa, que eso no se lo está diciendo Jehová. Ellos siguen otra vez con oídos sordos. Profeta para las Naciones va del capítulo 46 al 52. Dice, bueno, voy a darles como el resumen. Dios se va a manifestar como rey en Israel. Eso lo va a hacer no solamente sobre Israel, sino sobre todas las potencias de la época, como también lo vimos en Isaías. El Señor va a hacer juicio sobre todo el mundo. Lo hizo antes, lo va a hacer ahora y lo hará después. El Señor se encarga de poner su justicia. Jeremías advierte a los filisteos que viene juicio sobre ellos. Profetiza además la aniquilación de Moab, ¿cierto? Que estaba confiada en todos sus bienes y tesoros. También profetiza sobre la destrucción de Amón, de Edom, de Damasco, de Cedar, de Azor y de Elam. Y además profetiza sobre Babilonia, que es quien acaba de conquistar Jerusalén, Judá. Entonces el Señor hace juicio sobre todos. No creamos que porque nosotros no somos o porque somos Israel, estamos exentos de que el Señor haga el juicio. El Señor va a hacer el juicio porque el Señor es un Dios justo y hace el juicio. Y el juicio no solamente viene para los que creen, sino que viene para todo el mundo. Para cada ser humano en esta tierra viene un juicio que es que va a estar sobre las naciones y sobre cada uno de nosotros. Los que no han creído perecerán. Los que hemos creído seremos salvos y Él nos salvará de eso tan terrible. Pero a todas estas naciones, Jeremías les dijo lo que estaba pasando y no le hicieron caso. Jeremías habló con el pueblo de Israel y le dijo, con el pueblo de Judá, por favor, no vayan a Egipto. Y el pueblo era terco, a pesar de que se habían cumplido todas y cada una de las palabras que ese profeta le había dicho a Judá. Y que habíamos visto y que vimos que en Deuteronomio queda claro que si el Señor, que si el profeta dice algo que se cumple, pues está hablando en el nombre de Jehová, o si no, no. Dice en el capítulo 50, versículo 38, sequedad sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. Es un pueblo que es un pueblo de tontos, es un pueblo de, ahí me perdona la palabra, es un pueblo de estúpidos que no ha hecho caso a todas las señales que el Señor les ha mostrado, que no ha hecho caso a todas las señales que les ha mostrado Jeremías. Jeremías les rogaba, les decía, vuélvanse a Dios, encuentren en el Señor su salvación. Ninguno hizo caso. Dice en el capítulo 51, versículos 15 y 16. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. A su voz se producen tumultos de agua en los cielos y hace subir las nubes que de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. El Señor es el Todopoderoso, el que hizo esta tierra en la que vivimos, el que hizo el universo, el dueño de absolutamente todo lo que hay, el dueño
de nuestras vidas, porque Él es el que decide cuándo nacemos y cuándo morimos, el dueño de los cielos, de la tierra, las cosas físicas, lo material, lo espiritual, pero el Señor no obliga a nadie a creer. Entonces, este libro, los profetas, lo que nos dejan ver es que el Señor quiere que nosotros nos volvamos a Él y que lo busquemos y que dejemos nuestras falsas doctrinas, nuestras falsas creencias, que se rompan las cosas que hemos pensado siempre que son correctas y que más bien nos edifiquemos en esa roca que es Jesús. Y esto es el libro de Jeremías, aquí terminamos. Es un libro para leerlo de principio a fin, no es un libro cortico, como el libro de Isaías, que tiene 66, pues este no es tan largo, pero sí tiene muchos capítulos. Y lo que nos dejan ver es eso, que el Señor está dándonos la oportunidad, y es una oportunidad que le dio a los antiguos, a que le dio a Judá, pero que nos está dando a nosotros. Pues son 52 capítulos que tiene Jeremías, llenos de profecía, de palabras que aplican en nuestra época para nosotros, que aplican para nuestra nación, y que ojalá nos sirvan para tomar en este momento tan crucial que está viviendo Colombia decisiones correctas. El próximo libro que vamos a ver es el libro de Lamentaciones, que también es del profeta Jeremías, es un libro muy cortico. No sé si alcancemos la próxima semana a ver de una vez el siguiente, o bueno, no sé, ahí vamos a revisar cómo hacemos, pero el libro de Lamentaciones es un libro de Jeremías, es muy cortico y muy bonito. Seguiría Ezequiel, entonces no sé si, bueno, no sé si la próxima nos demoramos muchísimo menos tiempo, o si seguimos de una vez con Ezequiel, pero pues esto ha sido todo. Espero que tengan la posibilidad de leer. Yo pues aquí dejo los versículos como más representativos para mí. Ojalá que ustedes puedan leerlo y sacar cuáles son los más representativos. Y de verdad que el mensaje que nos está dando el Señor, que nos dio en esa época y que nos está dando ahora, es que tenemos que de verdad creerle y tenemos que saber que Él es el que está a cargo de nuestras vidas y que ese propósito que nos dio se cumple en nosotros. Que Dios les bendiga y hablamos en 8 días.